vamos a iniciar ese análisis porque hay muchas cosas interesantes que compartir con ustedes durante esta mañana, principalmente con ese proceso electoral que inicia ya el día de hoy. Ingeniero. Sí, José Luis, estimados televidentes y radioescucha, la primera cosa antes de ir a COVID es que el Tribunal Electoral hoy ha citado a la estructura política del país, tiene invitados especiales para anunciar el arranque del proceso electoral al 2024. Pero recuerde qué es lo que vamos a tener. Una parte importante de lo que se va a anunciar hoy tiene que ver con el proceso de inscripción de candidatos para los independientes. Este es un proceso que le permite a los sectores independientes a participar sin la estructura de un partido en cualquiera de los puestos que vayan a elección. ¿Cuáles son ellos? Representantes, alcaldes, diputados y presidencia. Entonces lo que hoy el tribunal va a anunciar es que se abre el proceso de inscripción de candidaturas. Ese proceso de inscripción de candidaturas se va a dar y arranca con un proceso de adiestramiento en todo lo que es el tema electoral a los que quieren o pretenden correr como candidatos independientes. Y el proceso mismo, una vez que termine este proceso, una vez que termine este entrenamiento, para conseguir firmas, arranca el 15 de agosto del 22. Y tendrán desde el 15 de agosto del 22 hasta el 31 de julio del 23 los candidatos independientes a conseguir las firmas para las posiciones que ellos aspiren a participar en el proceso electoral de mayo del 24. Eso significa, por ejemplo, que si usted quiere correr para diputado o para alcalde o para representante, usted tiene que conseguir el 2% mínimo de las firmas del cargo que usted aspira. De las elecciones pasadas. De las elecciones pasadas, de la gente que votó de las elecciones pasadas. Y este proceso le tomará a usted el tiempo que le tome, que termina el 31 de julio del 23. Una vez que se ve todo eso con las correspondientes depuraciones, entonces el tribunal designará el número de independientes que pueden correr para diputados. Recuerde que la ley limita ese número. El número de candidatos que corren para independientes. Tiene una cantidad. Los que hayan llenado los requisitos correspondientes. Esto arranca a partir de hoy. Y esto es, el proceso electoral sí es parte del proceso electoral, pero también está vigente el Código Electoral nuevo que se aprobó en la legislatura pasada. Y hay cosas que tienen que pasar. El proceso electoral le impide, cuando arranque esto, a los que corran para independientes participar en actos oficiales cuando estén en este proceso de recolección de firmas. A los candidatos que son parte del gobierno le impide participar a inauguración de obras a partir de febrero del año 24. De manera que esto no es el proceso electoral. Esto es un proceso que arranca y que la busca de firmas ya concretas arranca en agosto. Esto tiene la particularidad que le va a imprimir cierto nivel de dinamismo al debate político en los próximos meses. Y esto requiere entonces de una mejor maestría para manejar la estructura gubernamental e implementar lo que hay que implementar en este momento de guerra mundial, porque hay una guerra mundial. No es que la guerra está en Ucrania o allá en Yemen o en Etiopía o en el Sahara o en el Congo. No, la guerra es global. Hay una guerra económica, hay una guerra de precios, hay una guerra que ya nos toca a nosotros, no tenemos fertilizantes suficientes
los precios se han disparado en energía, y esto se va a estabilizar en una perspectiva incierta. Nosotros no sabemos con exactitud qué va a pasar. Lo que sí sabemos es que esto ha generado una nueva correlación de fuerzas en el mundo. Entonces, esto en Panamá tiene que ser bien entendido, porque simultáneo a este arranque, fíjate que es hoy es miércoles, el viernes pasado terminó un proceso. Yo le he explicado a usted aquí con José Luis, hemos hecho un estudio de todo lo que ha pasado, las violaciones que se han dado al proceso, etc. Y le hemos hecho un llamado al Comité de Honor y Disciplina de Cambio Democrático, y que las controversias políticas se resuelven políticamente, que no utilicen la justicia y manipulen la justicia para tratar de producir lo que quieren producir, porque esto al final pararía en el Tribunal Electoral. Ojalá no pare en ningún tribunal y lo resuelvan dentro del... porque este es un problema político. Le he señalado cómo se han violado leyes, procedimientos, la Constitución, en este proceso que se le sigue a los 15 diputados. Ellos tienen hasta el viernes para tomar su decisión. Tienen días hábiles y podrán anunciarle en cualquier momento, cuando ellos quieran conveniente. Y nosotros sabremos lo que está pasando, y de ahí eso pasará a otra instancia, que es la instancia, si ellos, cualquiera sea el fallo, cualquiera puede apelar el fallo, y entonces pasaría a la instancia del partido, de la directiva del partido. Y si la directiva del partido, vamos a suponer que el caso sea rechazar los cargos, como efectivamente sería lo correcto jurídicamente, entonces murió el caso ahí y quedaría el caso político. Pero si la decisión de la comisión o el Comité de Disciplina y Honor y Disciplina es sancionar, antes de las sanciones, y la directiva, esto va al Tribunal Electoral. Y aquí vengo al problema central. En este proceso electoral que arranca hoy, lo que nosotros debemos cuidar es la institucionalidad del país. Y aquí hay gente interesada en la destrucción desde la institucionalidad, desde la presidencia del Ejecutivo, al Tribunal Electoral, a los tribunales de justicia, a las fiscalías, y esta destrucción y a las estructuras políticas partidarias. Usted no ve gente amparada en organizaciones tipo Movín, que se dicen a políticos, pero que son políticos, disfrazados de organizaciones que quieren tener la ventaja de partidos y ser partido y de opinar sobre cosas sin presentarle a la ciudadanía alternativas. Y están enrareciendo la vida política del país e introduciendo la confusión como elemento. Y los errores que se cometen los maximizan, olvidándose de los errores que ellos cometieron. Cuando yo oigo a ellos hablar, particularmente a Movín, de todo lo que es la justicia, y permanecieron callados frente a todas las injusticias que se cometieron en el pasado reciente, entonces uno se cuestiona qué justicia están buscando ellos. Entonces yo quiero recomendarle a Cambio Democrático que busque la vía de la solución política a su problema. Porque yo no veo forma como el Tribunal Electoral pueda sancionar lo que ellos hagan, porque el precio que pagaría el Tribunal Electoral por la violación que va a cometer, si es que la comete, sería altísimo frente a un proceso que se abre en una América Latina que tiene todas las características de un país, de una región en crisis de credibilidad. Y no solamente que la crisis de credibilidad afecta a los partidos políticos, no, afecta a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué? Porque los medios están hablando de una temática leja del electorado. ¿Cuáles son las preocupaciones del electorado? Las preocupaciones del electorado panameño se pueden tocar el empleo, la calidad de los servicios públicos, el alto costo de las medicinas,
el alto costo de las tarifas eléctricas, el alto costo de los alimentos. Esas son las preocupaciones de nuestro pueblo, la necesidad de infraestructura, la necesidad de tener un sistema justo, de justicia, que se respete la institucionalidad, que se respete el derecho a tener un proceso judicial en el marco de la ley, la Constitución y los tratados internacionales. Eso es lo que quieren los panameños. Usted lo ve yo hablando de eso. ¿No? Usted no lo ve hablando de la pobreza de los indígenas. Usted no lo ve a ellos de la pobreza de los trabajadores que no tienen empleo, de la angustia de un padre o madre que no puede llevar el sustento a su casa. Para hacer eso nosotros necesitamos que la administración del presidente Cortizo tome en sus manos el problema económico y ponga orden. Porque ahora se han generado los grupos anárquicos intentando demostrar que vive en un estado fallido, cuando nosotros tenemos todas nuestras estructuras para resolver y abordar los problemas. Entonces se propicia el irrespeto, el ataque individual, el asesinato de la personalidad, sin asco. Entonces uno se pregunta, a mí que me toca conversar con muchas personas, la sintonía de los medios de comunicación con la gente es casi cero. Lo que ellos tocan como cosas importantes no tiene nada que ver con lo que yo le estoy hablando aquí a ustedes, de la información que está pasando en el mundo. Es tangencial para ellos. Viven del bochinche, del me dijeron, del yo escuché por allí, de la primera cosa o atorrancias que le venga a la mente y la disparan irrespetuosamente ante una audiencia que lo que está esperando es una orientación. Nosotros somos muy cuidadosos al brindarle a ustedes la información internacional y nacional. Y muy cuidadosos de la institucionalidad, porque una vez que usted la rompe, queda la anarquía. Y en la anarquía perdemos todos, incluyendo ellos. Entonces es importante esto que yo les señalo, porque fíjese las cifras que le voy a dar. Mire COVID cómo estamos. Y fíjense que hemos hecho un gran esfuerzo en COVID. Hoy puedo decirles que la positividad de ayer terminó en 22,6. El mes de mayo, que terminó ayer, termina con una positividad de 22,6 y 20% durante todo el mes. Los casos activos bajaron a 27.661 casos. La mortalidad se sitúa en uno, no del día, sino de otro pasado, pero para nosotros es del día porque no tenemos forma de registrar en qué día. La gente en cuidados intensivos es 33 personas, pero los que están en hospitales son 253, usted ve presión ya hay. Y hay una tendencia de que los indicadores epidemiológicos nos están indicando que la mortalidad, aunque en mayo, el mes de mayo comparado con abril, fue casi 3 veces y media más, la tendencia ahora es a bajar un poco en eso. Y nosotros no hemos controlado todavía la COVID. La hemos hecho menos mortal porque hemos vacunado millones de personas, porque tenemos todavía la disciplina de mantener la mascarilla y tenemos que cuidar, ganar esa batalla. Hemos ganado muchas guerras, pero el virus de mucha mayor capacidad de reproducción, este es un B2. Ahí están los números, 3.819 casos nuevos y 16.891, ahí está, 22,6%. ¿No? Un muerto que no es de las últimas 24 horas, de otro día, pero nosotros lo colocamos en el día de hoy. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos forma de colocarlo en cualquier día, entonces como metodología lo utilizamos en el día que lo reportan. Esa realidad nos obliga a nosotros a tener que pensar que la pandemia es una preocupación y que tenemos que tener las estrategias correctas para los tiempos correctos. Si nosotros no tenemos esto, además está la pandemia, está el problema, no la pandemia, el problema de la presencia en Panamá de la influenza. Sí. Que ya hay en Panamá la vacuna. Tenemos vacunas, vacunémonos.
No cometer el error de caer en argumentos y en información falsa o caer en discusiones de insultos. No va a producir nada más que un distanciamiento entre la comunidad. Hay gente que está interesada en eso. Hoy lo que nosotros tenemos que buscar es el acercamiento de las fuerzas políticas y las fuerzas económicas y las fuerzas laborales para buscar un camino común, para enfrentar lo que viene. Lo que viene no es cierto, no tiene un nivel de certeza. La incertidumbre domina el mundo. Y cuando la certidumbre domina el mundo, el riesgo aumenta. Y cuando el riesgo aumenta, entonces los capitales se ahuyentan. Y sin inversión para generar empleo no hacemos nada. Por eso es interesante que el presidente y su equipo se dediquen a mirar esta parte económica del país, a ver cómo incentivamos la producción y el empleo en el interior, en el área metropolitana, cómo nosotros logramos resolver ya el problema minero, cómo resolvemos las inversiones grandes que hay en Colón, cómo abrimos el camino para que nosotros, que somos un país con la posibilidad de capitalizar lo que está ocurriendo en el resto del mundo, y se lo contamos por eso, que tenemos toda la posibilidad de un desarrollo más activo, más proactivo, de incorporar a los sectores privados y los sectores laborales al camino de producción de empleo y mejorar la productividad del país para enfrentar la gran crisis que para mí se encuentra en la reactivación de nuestro sistema de educación, que se encuentra profundamente herido. Y si nosotros no lo resolvemos, podríamos decir que se encuentra mortalmente herido con respecto al futuro. Entonces nosotros tenemos que recuperar terreno en las universidades, tenemos que recuperar terreno en las escuelas primarias, públicas, tenemos que recuperar terreno en la juventud, en la niñez nuestra, que ha sido sujeta todos estos meses a una especie de calvario que ha aumentado los problemas de aprendizaje, los problemas mentales, los problemas de felicidad. Nosotros tenemos un nivel, y además todos los días bombardeados por unas redes sociales que todo lo que nos producen son, en su mayoría, lineamientos tontos, dirigidos a problemas superficiales. Y cuando se intenta ver al sistema, lo que dicen es sin ninguna responsabilidad periodística, y se llaman periodistas. Es igual que los fiscales que no son capaces, y los auditores forenses que no son capaces de, en sus estudios de análisis de casos jurídicos, no presentar el contradictorio de su teoría criminal, cometen un crimen contra quien están acusando, hombre. Eso es violatorio. Entonces nosotros tenemos que enseriar todo esto, porque aquí el problema es de influencias, no solamente en el gobierno, no, la influencia privada, porque usted lo ve a ellos hablando de la corrupción de los partidos políticos. ¿Usted alguna vez lo ha visto a ellos hablar sobre la corrupción en los sectores privados? No. Entonces, ¿usted lo ha visto a ellos realmente haciendo un estudio claro sobre este problema del costo de las medicinas? No. ¿Usted lo ha visto a ellos hablando de cómo se les paga a los trabajadores o de las empresas que cobran el seguro social y no lo reportan? ¿Ustedes no? Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que el panameño sí tiene problemas serios, pero no son los que usted está viendo en la televisión diaria. Por ejemplo, fíjese ayer, unos jóvenes atacan un centro comercial ahí, a una tienda. Una tienda. Y el dependiente, independientemente que fuera chino, panameño, Lo que sea, se defiende, y en ese tiroteo muere uno de los atacantes. Entonces fíjese lo que está pasando. El que fue a defender su propiedad está preso. Y de ahí me pregunto, ¿qué lo quería muerto?
Entonces, cuando usted mira esto, usted se pone a pensar, ¿qué es el sistema que queremos construir? Preguntémosles a la gente. Pero no preguntémosle a la gente porque no. Los dirigentes deben concentrarse para mí en el tema económico, ver el problema del empleo. Y que los dirigentes políticos debatan en el proceso electoral que viene cuál es el futuro que ellos ven. Porque a esta administración le tocó vivir bajo un estrés permanente. Pero le toca hacer el esfuerzo durante estos 18 meses para reactivar la economía y el empleo. Pero a usted le toca participar en esto. Y no se deje llevar por simplismos o por la imagen de que romper la propiedad pública es la forma de que a mí me den algo, o que cerrar la vía es la forma de que yo tengo, porque cuando usted cierra la vía le está quitando el empleo a otra gente. Entonces uno tiene que meditar sobre estas cosas y actuar en consecuencia.